Mateo capítulo 5 del verso 17 al verso 20, y dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. A lo largo de nuestra serie del Sermón del Monte, hemos visto dos temas muy importantes. En primer lugar, estuvimos hablando acerca del carácter del creyente y lo hicimos con base en las bienaventuranzas. Eso lo hicimos durante mucho tiempo. En segundo lugar, estuvimos hablando de la influencia del cristiano con base en las metáforas de la sal y la luz. El día de hoy vamos a explorar otra verdad. Hoy vamos a hablar de la relación que debe existir entre el creyente y la ley de Dios, y lo vamos a hacer con base en el texto que acabamos de leer. Ahora, pensando en esto, yo le puse como título al mensaje de esta mañana: la ley y la justicia. La ley y la justicia. Ahora, antes de entrar en materia, yo quiero decirles cuál es el objetivo de este sermón. Yo quiero que ustedes tengan claro hacia dónde nos dirigimos con este mensaje. Así que preste muy bien atención. El objetivo y la meta de este sermón es que entendamos que como creyentes tenemos la responsabilidad de vivir, enseñar y obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el objetivo de nuestro sermón de hoy, que como creyentes entendamos que tenemos la responsabilidad de vivir, enseñar y obedecer los mandamientos de Dios. Y obviamente para eso necesitamos obligatoriamente depositar nuestra fe en Cristo Jesús y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, antes de entrar a ver nuestro texto detalladamente, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amén. Amado Dios, nos acercamos delante de ti humildemente. Nos acercamos ante el Dios que inspiró las Escrituras. Nos acercamos ante el Dios que en su Hijo Jesucristo cumplió las Escrituras. Y nos acercamos con necesidad al Espíritu Santo, que nos puede ayudar a entender y aplicar estas Escrituras. Como lo pedí ayer y lo decía ayer, esta no es una oración más, esta no es una oración protocolaria, esta es una oración en donde presentamos delante de ti sinceramente nuestra necesidad de entender esta palabra. Porque si nosotros no comprendemos esto, si nosotros no vivimos esto, no habrá reino de los cielos para nosotros. Así que Dios, con humildad y sinceridad, te decimos: ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad y a vivirla por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. En septiembre de 2016, un diputado británico llamado Kate Bass se vio envuelto en un escándalo moral terrible. Resulta que un periódico de su país publicó unas fotos y unos videos en donde este hombre de 59 años salía con dos prostitutos que él contrató, y en medio de su reunión él invitaba a estas personas también a consumir drogas. Esa noticia causó revuelo por todas partes,
No solo porque él era un hombre casado que tenía 2 hijos, sino porque él era presidente de un partido conservador. Y Kate Bass se dedicaba a elaborar leyes que estaban o diseñadas con el objetivo de atacar la prostitución y el consumo de drogas. Entonces, en resumen, este hombre fue descubierto rompiendo las leyes que tanto defendía y que pretendía que todos los demás cumplieran. Y yo creo que a los ojos de muchos, este hombre hoy en día es alguien que predicaba, pero no aplicaba. Ahora, guardando las distancias entre este político y nosotros sabemos que hoy en día de los cristianos muchas veces se dice lo mismo. Las personas piensan que los creyentes son personas que predican, pero no aplican. Y me gustaría decir que eso es mentira. Pero todos sabemos que en esa afirmación hay algo de verdad. Hoy por hoy hay muchas personas que profesan ser cristianas y defienden la ley de Dios a capa y espada, pero no viven conforme a esa verdad. Al igual que este político, muchas personas hoy en día son de alguna forma descubiertos quebrantando la ley de Dios que ellos dicen creer profundamente. Lastimosamente esa es la realidad de muchos. Ahora, aunque esa es la realidad de muchos, eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando usted y yo vemos la Biblia, cuando vemos las Escrituras detenidamente, es claro y evidente que nosotros tenemos una responsabilidad que no podemos evadir, y esa responsabilidad es la de vivir conforme a lo que nosotros creemos. La Biblia nos dice que nosotros debemos vivir conforme a los mandamientos de Dios. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y para que nosotros podamos apersonarnos de esa responsabilidad, es necesario que entendamos primero cómo es que Cristo se relaciona con la ley y cómo es que Él espera que nosotros nos relacionemos con los mandamientos de Dios. Amén. Ahora, con esa responsabilidad en mente, nosotros vamos a estudiar este pasaje y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar de Jesús y la ley. Eso con base en el versículo 17 y 18. Luego vamos a hablar de la ley y nosotros, en base al versículo 19. Y por último, vamos a hablar de la justicia y nosotros con base en el versículo 20. Ese es el bosquejo de la enseñanza de hoy. Entonces vamos a empezar por lo primero. Vamos a hablar de la relación entre Jesús y la ley. Y para hablar de eso quisiera que volviéramos a hacer lectura del versículo 17. Dice Mateo capítulo 5 verso 17: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Aquí vemos a Jesús afirmando que Él no ha venido a abolir lo que está escrito en la ley ni lo que los profetas han dicho. Él ha venido a cumplirlo. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando Cristo se refiere a la ley y los profetas, Él está hablando del Antiguo Testamento. Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Así que, en palabras sencillas, lo que Jesús está diciendo aquí es que Él no ha venido a anular, ni a derrumbar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplirlo. Él vino a cumplir la palabra de Dios que había sido escrita. Ahora, Él cumplió el Antiguo Testamento en varios aspectos. En primer lugar, nosotros podemos ver cómo en Cristo se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento. También podemos ver a lo largo de los evangelios que Jesús cumplió todos los mandamientos que habían sido escritos. Y podemos ver también que los sacrificios por el pecado y las ceremonias que encontramos en los primeros libros de la Biblia anunciaban la muerte de Jesús y se cumplieron en Cristo.
y todo el Nuevo Testamento da testimonio de esa verdad. Y si usted quiere comprobarlo, usted puede leer el libro de Hebreos. Pero no necesitamos ir tan lejos. El mismo Evangelio de Mateo nos da testimonio de esa verdad. Una de las frases más populares de este evangelio y que usted ve que el autor repite constantemente es la siguiente: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Si usted lee este evangelio, usted se va a encontrar con esa afirmación todo el tiempo, y la va a encontrar porque constantemente Mateo está tratando de presentar a Cristo como el Mesías en quien se cumplió toda la Escritura. Y quisiera darle dos ejemplos acerca de eso. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Les pregunto, ¿esto se cumplió? ¿Sí o no? ¿En quién se cumplió? En Cristo. Vamos a ver un versículo más. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Dice: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces, en estos versículos, Mateo hace referencia a profecías que se cumplieron en Cristo y profecías que Cristo mismo cumplió. Entonces, la vida, la muerte de Jesús, sus enseñanzas y sus acciones son la realización y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda de lo que acabamos de ver es lo siguiente: y es que la forma en cómo Cristo se relacionaba con la ley era cumpliéndola. La forma en cómo Cristo se relacionaba con los mandamientos de Dios era cumpliéndolos, tanto proféticamente como moralmente. Proféticamente cumplió todo lo que sobre él había sido escrito. Y eso debe fortalecer nuestra fe. A veces llegan momentos de duda a nuestra vida, ¿cierto? Y uno dice: uy, ¿será que lo que yo estoy creyendo sí es verdad? ¿Será que todo esto es cierto? Pero cuando vemos las Escrituras y vemos que en Cristo se cumplió todo lo que había sido escrito, eso fortalece nuestra fe. Moralmente, Él obedeció todos los mandamientos que estaban escritos. Y eso no solamente fortalece nuestra fe, sino que eso era fundamental para nuestra salvación. Era necesario para nuestra salvación. En resumen, Cristo vivió para cumplir la ley de Dios. Y curiosamente, no solamente vivió para cumplirla, sino que Él le enseñó a sus discípulos que la ley continuaba vigente. Por eso es tan importante lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 18. El Señor Jesucristo dijo: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. En palabras sencillas, Él dijo algo como esto: mientras exista el cielo y la tierra, va a haber ley. Y la ley va a cumplirse hasta en sus más mínimos detalles. Por lo tanto, la ley de Dios sigue vigente. Un predicador muy reconocido llamado Martin Lloyd-Jones dijo: la ley de Dios es absoluta. Nunca se puede cambiar ni modificar en lo más mínimo. Es absoluta y eterna. Sus exigencias son permanentes
y nunca se pueden abrogar ni reducir hasta que pasen el cielo y la tierra. Iglesia, las profecías que nosotros encontramos en la Biblia van a seguir cumpliéndose, y los mandamientos que encontramos en la Biblia todavía deben ser obedecidos. Cristo no vino a hacer de la ley algo más flexible. Cristo vino a hacer de los mandamientos algo que nosotros debemos seguir cumpliendo. A eso vino el Señor, a darle el verdadero lugar a los mandamientos del Padre. Así que, iglesia, esta es la forma en cómo Cristo se relacionaba con la ley, cumpliéndola y obedeciéndola. Mi pregunta es, si esa es la relación que Cristo tenía con la ley de Dios, ¿cuál se supone que debe ser nuestra relación con los mandamientos que hay en la Biblia? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del sermón: la ley y nosotros. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de decir o de escuchar la frase: la ley es para los pobres. ¿Cuántos han escuchado dicho eso alguna vez? ¿Sí han escuchado? Generalmente las personas dicen esa frase cuando ven a alguien poderoso que quebranta la ley y al final se sale con la suya y no le pasa nada, ¿cierto? Eso pasa mucho en nuestro país, y pareciera que la ley en ocasiones es solo para unos, pero no para todos. Ahora, algunas personas en la iglesia a veces tienen un pensamiento muy parecido a este con respecto a la ley de Dios. Dicen que la ley es para unos, la ley moral de Dios es para unos, pero no para todos. Por eso es que hoy en día hay muchas iglesias y muchas personas que dicen y enseñan: los 10 mandamientos ya no son para nosotros, eso era para Israel, ya no es obligatorio cumplirlos. Por eso muchos hoy en día dicen y enseñan: ahorita estamos bajo la gracia, por eso pues si pecamos ya no es tan grave, porque ya la salvación no se pierde. Y obviamente la salvación no se pierde, pero eso no quiere decir que tengamos la libertad de no cumplir los mandamientos. Ahora, este es el pensamiento de muchas iglesias, esto es lo que enseñan muchos. La pregunta ¿es eso lo que Jesús enseñó? Y el versículo 19 nos da la respuesta. Él dijo: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, por medio de este pasaje y de lo que está diciendo el Señor Jesucristo, nosotros podemos deducir que los mandamientos morales de Dios, lo que encontramos en los 10 mandamientos, todavía se aplica a la iglesia de hoy. Por lo tanto, Cristo espera que nos relacionemos con la ley a través de la obediencia y no de la desobediencia. Él espera que nuestra relación con los mandamientos sea de obediencia y enseñanza a otros, no de omisión. En otras palabras, Cristo espera que obedezcamos los mandamientos del Señor y los enseñemos a otros tal y como Él lo hizo. El punto aquí es muy claro. Y si usted de alguna forma ve el panorama de lo que estamos viendo, está sucediendo algo así. Él dice: yo vine a cumplir la ley y los profetas, no a anularlos, y eso se va a cumplir. Pero cualquiera que desobedezca lo que yo vine a cumplir, cualquiera que incumpla lo que yo vine a obedecer, ese va a ser pequeño en el reino de los cielos. Es algo así lo que está sucediendo aquí. Entonces, el punto central es este: si Cristo vino para enseñar, cumplir y obedecer la palabra de Dios, ustedes también deben procurar hacer lo mismo. Ustedes deben procurar vivir en función de obedecer y enseñar los mandamientos de Dios. En este pasaje de Mateo capítulo 5,
verso 19, nosotros vemos a Cristo instruyendo a sus discípulos a obedecer antes de enseñar. Él los está llamando allí en esa montaña a obedecer antes de enseñar. Y después de su resurrección, en la gran comisión, en Mateo 28, 19, vemos a Cristo diciéndole a sus discípulos que ellos deben enseñar a otros a guardar lo que Él les ha mandado. Obedecer, enseñar. Obedecer y enseñar. ¿Qué? La palabra de Dios, lo que Cristo ha mandado. Nosotros no podemos ser creyentes que no enseñan los mandamientos de Dios, y tampoco podemos ser creyentes que predican los mandamientos de Dios, pero no los aplican. Nosotros debemos ser creyentes que guardan y obedecen los mandamientos de Dios. Solo así vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Así que la decisión la tienes enfrente. Si tú quieres ser grande en este mundo, desobedece los mandamientos de Dios. Pero si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, obedece sus mandamientos y enséñalos a otros. Esa debe ser nuestra relación con la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo es tu relación hoy por hoy con los mandamientos de Dios? ¿Tú eres un cristiano que obedece esos mandamientos o que los infringe? ¿Tú eres un cristiano que predica y aplica? ¿O eres un creyente que espera que los otros obedezcan los mandamientos de Dios cuando tú mismo los desobedeces? Hoy en día es triste ver que muchos de nosotros esperamos que otros se sometan a la voluntad de Dios cuando somos los principales desobedientes de esa voluntad. A veces queremos que los miembros de nuestra familia obedezcan los mandamientos de Dios. Les enseñamos que tienen que obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra, pero con nuestro comportamiento les mostramos cómo transgredimos esos mandamientos. Con nuestras palabras les enseñamos una cosa y con nuestros actos otra. Incluso a veces hasta con las palabras les enseñamos a transgredir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, cuando le pedimos a nuestra familia que mienta por nosotros, el famoso, ay, si viene tal persona, dígale que no estoy, sino que me fui. Hola, mío, ¿por qué no se congregó hoy? Ay, dígale que estoy enfermo, ¿cierto? Y invitamos a otros, inducimos a otros a quebrantar la ley de Dios. A veces hay personas que asisten a la iglesia que invitan a otros a generar ganancias de manera deshonesta, mintiéndole al cliente, diciéndole al cliente lo que quiere escuchar para sacar el beneficio propio. E inducimos a otros a hacer lo mismo. Algunos hombres que invitan a otros a ver el cuerpo de una mujer con lujuria. Los invitan a quebrantar los mandamientos del Señor. Todo eso es triste. Todo eso es lamentable. No es lo que Dios espera de nosotros, porque no fue así como Él vivió. Él vivió de forma justa. Nosotros debemos procurar vivir en justicia. Él obedeció los mandamientos de Dios. Nosotros debemos procurar obedecerlos también. Esa es nuestra responsabilidad. El cristiano debe procurar ser justo como Dios es justo. Y muchos podrán preguntarse, ¿y si yo no vivo de esa manera, qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de no ser justo como Cristo es justo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y eso nos lleva al tercer encabezado de nuestra enseñanza: la justicia y nosotros. Cuando yo hablo de justicia, lo que yo quiero que usted entienda es que hablo de obediencia a los mandamientos de Dios. A eso me refiero, y creo que esa es la relación que existe entre la palabra justicia y la obediencia en este pasaje con respecto a los mandamientos. Ahora, si nosotros no vivimos conforme a los mandamientos de Dios, nuestra justicia no va a ser una justicia genuina, sino que va a ser una justicia superficial, como era la justicia
de los escribas y fariseos. Y si nuestra justicia no es superior a esa, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y si nuestra justicia es como la de los escribas y fariseos, estamos en serios problemas, en muy graves problemas. Los escribas y fariseos eran personas muy importantes de la religión judía. Hoy en día uno piensa en un escriba y un fariseo y uno dice, uy, hipócrita. Pero en ese entonces todavía no se había descubierto que eran hipócritas. Eran personas que conocían la ley de Dios profundamente. Es más, yo puedo asegurarle que los escribas y fariseos conocían mejor la Biblia que lo que usted y yo la conocemos hoy en día. Se la sabían completa. Incluso el Evangelio de Mateo nos narra que cuando Herodes quiere descubrir dónde ha de nacer el Mesías, adivine a quién fue y buscó. A los escribas y fariseos. Porque él sabía que ellos conocían la Biblia. Y ellos tenían una respuesta precisa para lo que él necesitaba. Lo que ellos conocían no estaba mal. El problema no estaba en su conocimiento. El problema estaba en que ellos enseñaban la ley de Dios, pero no la cumplían. No obedecían los mandamientos de Dios. Los enseñaban, pero no los practicaban. Estas personas aparentaban ser justas, pero no eran justas. Estas personas aparentaban cumplir los mandamientos de Dios y le ponían cargas a las personas, hasta se inventaban mandamientos para que otros los cumplieran, pero ellos mismos no movían un solo dedo para cumplirlos. Jesús describe la justicia de los escribas y fariseos de la siguiente manera en Mateo capítulo 23. Ahora, casi que todo el capítulo 23 es una descripción de la religiosidad hipócrita de los escribas y fariseos. No puedo leerlo todo por cuestiones de tiempo y porque creo que alguien se puede quedar dormido, pero voy a leer Mateo 23 del 2 al 4 y luego voy a leer los versículos 27 y 28, que creo que resumen la justicia de estas personas. Dice: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. ¡Qué mal les va a ir! Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y de suciedad. Hermanos, si nuestra justicia no es mejor que esa, estamos en serios problemas. Por eso esta mañana yo quiero invitarlo a que nos examinemos. Examinemos nuestra vida en esta mañana. Pero yo no quiero que examinemos nuestra vida conforme a lo que sabemos de la Biblia, sino que yo quiero que examinemos nuestra vida conforme a nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Yo no te pido que te evalúes conforme a tu servicio en la iglesia. No te pido que te evalúes conforme a la cantidad de veces que te congregas. No te pido que te evalúes conforme a la cantidad de la ofrenda que das. Evalúate a ti mismo conforme a los mandamientos de Dios. ¿Los obedeces, sí o no? ¿Es tu justicia mayor que la de los escribas y fariseos, sí o no? Porque de eso depende tu entrada al reino de los cielos. Una de las cosas que más me sorprendió de la historia del político que les conté al principio fue unas declaraciones que dio una de sus colegas. Ella dijo lo siguiente: él no cometió ningún delito. Eso que él hizo hace parte de su vida privada. Y yo veía cómo con estas declaraciones esta mujer trataba de desligar las leyes que este hombre defendía de su vida personal. Y podemos decir que un político puede hacer eso con las leyes jurídicas,
Pero un cristiano no puede hacer eso con la ley de Dios. Un cristiano no puede desligar su intimidad, un cristiano no puede desligar su vida privada de los mandamientos del Señor. Si separamos esas dos cosas, nuestra justicia no va a ser mejor que la de los escribas y fariseos. Ellos aparentaban vivir la ley de Dios, pero no la cumplían y por eso eran hipócritas. En cambio, Cristo vivió para cumplir la ley de Dios y por eso sabemos que era el Mesías. Mi pregunta es, ¿a quién estás imitando? ¿Estás imitando a Cristo o estás imitando a los religiosos hipócritas de esa época? Esto debe confrontarnos y debe llevarnos a tomar decisiones en nuestra vida. Ahora, yo podría culminar este sermón diciendo, iglesia, salgan con todo el ánimo a cumplir los mandamientos de Dios. Sean mejor que los escribas, sean como Jesús. Se dicen, amén, vamos a orar la ley, vamos a cumplirla toda. Me gustaría terminar este sermón así, pero no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque ninguno de nosotros puede superar la justicia de los escribas y fariseos. Ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos completamente. Nadie puede en sus propias fuerzas convertirse en alguien que predica y aplica. Así que si tú estás aquí sentado pensando que puedes cumplir los 10 mandamientos fácil, te estás engañando a ti mismo. No podemos hacerlo. Y por naturaleza no queremos hacerlo. Solo Cristo pudo vivir y cumplir todos los mandamientos de la ley sin falla alguna. Solo Cristo fue perfecto, solo Cristo fue justo, es decir, solo Él fue obediente a la ley de Dios enteramente, nunca la quebrantó, jamás. Así que el primer paso que nosotros tenemos que dar para ser vistos por Dios como obedientes, el primer paso que nosotros tenemos que dar para ser declarados justos delante de Dios, no es salir de este lugar y decir, voy a cumplir todos los mandamientos en mis propias fuerzas. Ese no es el primer paso. Quizás es el segundo, pero no el primero. El primer paso que nosotros tenemos que dar para ser declarados justos delante de Dios es poner nuestra fe en Jesucristo. Tú no puedes cumplir la ley y ser declarado justo porque la vas a quebrantar. La vas a quebrantar. Solo por medio de la fe vas a ser declarado justo ante Dios. Tú necesitas de Cristo y de la justicia que Él consiguió. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 9, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Así que, iglesia, llegamos a ser declarados justos delante de Dios por nuestra fe y no por nuestra obediencia a los mandamientos. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, lo primero que tienes que hacer es recurrir a Cristo y depositar tu fe en Él antes de recurrir a tu propia obediencia. Y si tú ya depositaste tu fe en Cristo, entonces, ¿dónde está tu obediencia a los mandamientos? Si tú ya dijiste, yo creí en Él, yo deposité mi fe en Él, yo me arrepentí de mis pecados, ¿dónde están o dónde está tu obediencia a los mandatos del Señor? Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que
que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Hermanos, los que son declarados justos por la fe producen buenas acciones. Los que son declarados justos gracias a la justicia de Cristo obedecen los mandamientos de Dios. Entonces no entramos al reino de los cielos por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo y la fe que nosotros hemos depositado en Él. Entonces el primer paso no es decir: voy a salir a cumplir todo esto. No, el primer paso es: voy a asegurarme de que mi fe esté en Cristo, porque solamente así seré justo. Pero después de depositar mi fe en Él, hay unos mandamientos que me están esperando para ser obedecidos. La fe y las obras van y deben ir de la mano. Así que, iglesia, ¿está tu fe acompañada por la obediencia? ¿O estás tú tratando de vivir conforme a esta voluntad solo en tus fuerzas? ¿Estás cumpliendo los mandamientos de Dios y los estás enseñando? ¿Cómo es tu relación con la ley de Dios? Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, debemos poner nuestra fe en Cristo y con la ayuda de su Santo Espíritu cumplir con nuestra responsabilidad de vivir, enseñar y obedecer la palabra de Dios. De lo contrario, no entraremos en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Cristo, Mesías nuestro, tú que cumpliste toda la Escritura, tú que obedeciste todos los mandamientos, ten misericordia de nosotros. Quizás durante mucho tiempo hemos tratado de cumplir tu palabra en nuestras propias fuerzas y lo máximo que hemos llegado a alcanzar es una justicia superficial, como la de los escribas y fariseos. Quizás lo máximo que hemos llegado a hacer con la ley es enseñarla, pero no aplicarla. Quizás le hemos dicho a muchos lo que es correcto y hasta podemos tener el conocimiento correcto de la palabra, pero nuestra vida es tan incorrecta. Y si nuestra justicia es así, no hay reino de los cielos para nosotros. Pero aquí estamos, Dios, humildes para decirte: no podemos cumplir tus mandamientos sin tu ayuda. Es más, ni siquiera podemos ser vistos ante Dios como justos, porque no podemos ser justos. Por eso hoy venimos a ti, que cumpliste todos los mandamientos, incluso en tu muerte cumpliste la ley ceremonial de los sacrificios para reconciliarnos con el Padre. Tú nos reconciliaste con el Señor por medio de tu obediencia a los mandamientos y por medio del castigo que recibiste y que nosotros merecíamos recibir. Toda nuestra religiosidad fue castigada en ti. Toda nuestra hipocresía fue castigada en ti, cuando ni fuiste hipócrita ni fuiste religioso. Pero venimos a ti para que nos ayudes a ser como tú. Queremos ser diferentes. No queremos aparentar que cumplimos los mandamientos. Queremos cumplirlos, pero somos tan inútiles para hacerlo que te necesitamos con todo nuestro corazón.
queremos ser personas que predican pero no aplican. Queremos ser personas que viven lo que creen. Pero sin tu ayuda, sin tu misericordia, no vamos a lograrlo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo en la regeneración hace una obra extraordinaria en nosotros. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y ya no nos da una ley para seguir en tablas, sino que escribe la ley de Dios en el corazón y en la mente. Oh Espíritu Santo, obra de esa manera en nosotros. Que tu ley esté tatuada en nuestro corazón y tus mandamientos estén grabados en nuestra mente, y que veamos el mundo conforme a lo que tú has mandado. Solamente tú, por medio de tu Espíritu, puedes hacer eso en nosotros. Solamente tú puedes poner la ley en nuestro corazón y en nuestra mente, y puedes poner el deseo por vivir conforme a tus mandamientos. Te glorificamos, Dios, por lo que cumpliste y lo que obedeciste. Y te glorificamos porque queremos obedecer estos mandamientos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios. En tu santo nombre. Amén y amén.